Yo voy a leer como base hoy el capítulo 13 del libro de los Hebreos. Capítulo 13 del libro de los Hebreos. Hebreo 13 está en el Nuevo Testamento. Es una de las cartas que se les atribuye al apóstol Pablo. Y voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Amén. Voy a leer Hebreo 13 del 1 al 8. Dice así: permanezca el amor fraternal. No se olviden de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, escuche bien, hospedaron ángeles. Y eso habla, es lo que aconteció en Génesis 18, cuando Lot hospedó ángeles en su casa sin darse cuenta para que los salvaran. Acordaos de los presos como si estuvieran presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero, escuche bien esto, a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Escuche bien, por favor, voy a repetir. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos. No dice triste, ¿ven? No dice murmurar, quejándonos. No, dice contentos con lo que ustedes tienen ahora. Francisco, no tengo nada. Manténgase tranquilo, esté contento. Francisco, pero es que estoy hasta aquí tranquilo, contento. Porque ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice? Porque Él dijo, ese Él tiene un acento, un apóstrofe arriba. Ese Él se refiere a Jesús o al Señor. Él dijo: no te desampararé, no te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Padre, gracias por tu bendita palabra. Señor, yo sé que como he leído aquí en el libro de Hebreo 13:8, que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Asimismo yo te pido, Señor, que tú te muevas en este lugar. Y cuando digo que te muevas en este lugar, lo que te quiero pedir explícitamente delante de ellos y para que entiendan y comprendan que tú eres real, que suceda como sucedió con Lidia en el libro de los Hechos 16, como leíamos el jueves. Señor, que el corazón de ella fue abierto o fue preparado para recibir tu palabra, y por ella creer, no solamente ella fue bautizada, sino que fue salva, Señor. Que así suceda con todo aquel que vino en esta mañana o aquel que nos ve en las redes sociales. En el nombre de Jesús, amén, 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 amén. Pueden sentarse, por favor. Es tan interesante, amados hermanos, leer la palabra siempre, continuamente. Y le digo por qué. Porque, por ejemplo, denme 30 segundos que esto lo apagué y no sé cómo prenderlo de nuevo. Y yo tengo que tener un control, créanme, para que ustedes se vayan temprano para su casa. Yo tengo que me controle aquí. Déjame ver. Alessi me comió. Yo lo apagué y volví y lo prendí. Y le estoy dando. Déjame ver. Sí. Entonces, lo que le quiero decir es, siempre por lo menos me gusta hacer énfasis con todo aquel que le hablo del Señor, de que lea la Biblia. Y cuando le hago el énfasis de leer la Biblia es porque, amados hermanos, la palabra de Dios está llena del poder de Dios y de acontecimientos que nosotros, los seres humanos en general, y a veces el mismo pueblo de Dios desconoce. El Señor hizo en el pasado
y que están escritos ahí por alguna razón. Están escritos, ¿por qué? Porque la misma Biblia nos enseña en el mismo libro de los Hebreos, Hebreo 11, que la fe viene por el oír y el oír es por la palabra de Dios. O sea, en otras palabras, cuando usted escucha la palabra de Dios, cuando usted deja que ella cobre vida en usted, todo va a estar bien. Y cuando yo digo todo va a estar bien, I mean it, lo quiero decir así, todo va a estar bien. Miren, hermano, es una falacia, pero la falacia más grande de cualquier ser humano, mujer o hombre, no importa dónde usted haya nacido. Podemos ir a África, podemos ir a América Latina, Estados Unidos. Lo primero que hace un ser humano cuando nace, ¿qué es? Llorar. Estamos aquí, ¿verdad que sí? Yo creo que le estoy predicando a 2 o 3, le estoy hablando a 2 o 3. Claro, pero no quedemos ahí, porque el mundo, por la entrada del pecado, dice la palabra, entró la muerte. O sea, la muerte entró por uno que pecó. Pero cuando yo leo en la Biblia, en el Evangelio, que dice que por la muerte de uno entró la justicia. ¿Están aquí? Y ese uno es el que yo le estoy hablando hoy, de Jesucristo. Ese uno es que muchos cristianos vamos a celebrar en 2 o 3 semanas, el Viernes Santo, el día de resurrección. O sea, celebramos no que Él estaba en la tumba o que está, no es que Él se quedó chiquito en el pesebre, no. Celebramos que Él está a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí. Para usted conocer a Jesús, usted tiene que leer la Biblia, créame. Usted tiene que leer específicamente el Antiguo Testamento, porque hay muchas cosas que están en el Antiguo Testamento que usted no la va a entender en el Nuevo Testamento a menos que lea el Antiguo. Por ejemplo, voy a ser breve y no he comenzado a predicar. Para entender que Él es un sumo sacerdote, usted tiene que ver qué hacía el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. El que pecaba llevaba una ofrenda que se le imponía ahí. De hecho, voy a narrar ahorita. De hecho, lo que acabo de hablar de Jesús, de Lucas 2, cuando María y José fueron al templo a presentarlo, miren, ellos no tenían con qué dar, nada tenían. Ellos dieron la ofrenda de los miserables, por decir así. ¿Usted se imagina eso? Donde nació Jesús no tenían con qué dar la ofrenda, ni siquiera que la ley decía. O sea, la ley estipulaba que el que no tuviera nada llevara una tórtola. Y eso fue lo que llevó María y José. O sea, pero no fueron con la mano vacía, porque tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito en la ley en Jesús. ¿Están aquí? Entonces, para usted poder entender el plan de salvación de Dios y usted poder entender de qué se trata este caminar. Mire, este caminar no se trata de la ropa que yo me ponga, perdóneme. Esto no se trata del zapato que yo use, perdóneme. Esto, usted sabe de qué se trata, de que Dios cambie el corazón suyo y el mío cada día. De hecho, Jesús, hablándole a los discípulos sobre el afán y la ansiedad, en un momento determinado le dijo no, porque miren, el maestro Jesús era tan tremendo que él sabía, él tiraba anzuelo y él lo cogía. Él le preguntó a los discípulos, ¿qué es más importante, el cuerpo o la ropa? ¿O qué es más importante, la comida o la vida? Y claro, los discípulos, porque estaban en la carne, para ellos era más importante lo que se veía, lo externo, la ropa y la comida, porque era lo que lo mantenía. Pero Jesús le dijo, no, eso no es lo más importante. No se preocupen por nada de eso, porque mi Padre, el que yo te vengo a hablar, le decía a él, te va a proveer todo. ¿Están aquí? Pues son cosas que si usted no la ve en la Biblia, y eso que en ese momento Jesús estaba hablando del afán o de la ansiedad, y vivimos en un mundo, amados hermanos, que eso es lo que consume las sociedades, y más en el país que no ha tocado vivir. La gente no tiene tiempo ni para venir los viernes a la iglesia, por decir así, un ejemplo. Y digo los viernes, no quiero decir, o sea, nosotros comenzamos hace 2 semanas y créanme que el viernes vino más gente que la que vino el primer viernes, y yo tengo fe de que seguirán llegando más. ¿Por qué? Porque es importante, es una dinámica diferente los viernes. Dios es un Dios de diseño. Dios es un Dios de diseño. El diseño que Dios tiene contigo o el plan que Dios tiene contigo no es el que tiene conmigo. Usted tiene que enfocarse en lo que Dios le está hablando a usted. Mire, yo anoche estaba mirando algo, no sé ni por qué lo vi. Me gozaba en el Señor porque por aquí hay una iglesia cerca. Creo que está aquí, creo. Y viene un predicador que es muy grande en 2 o 3 semanas. Y viene ahí, yo dije, wow, esa iglesia es más chiquita que la de nosotros y van a traer a ese señor. Y yo dije, gloria a Dios. Porque tú sabes qué,
eso bendice esta iglesia también. No sé si ustedes lo pueden entender, pero yo sé que hay gente que no se goza, o hay líderes que no se gozan de eso. ¿Por qué? Porque yo tengo el que sé, yo soy el nuevo, yo soy el que tengo. No, hermano, así no aquí en el reino de Dios. En el reino de Dios nosotros es una cultura diferente, y esa cultura nos vamos a meter cuando aprendamos que por el Espíritu Santo, ojo con esto, por el Espíritu Santo es que nosotros hacemos todas las cosas. ¿Por qué? Porque dice la palabra en el libro de Zacarías 4 que no es con espada, que no es con ejército, sino con el Espíritu Santo de Dios que vamos a vencer. Cuando la Biblia dice, hermanos, miren, que no es con espada y que no es con ejército, en Zacarías 4, que es con el Espíritu Santo, hermano, es que es con el Espíritu Santo que usted va a vencer. Y ahora Zacarías escribió eso en el Antiguo Testamento, y yo estoy más que contento con el poco de sabiduría o el poco de luz, como usted le quiera llamar. A mí me da lo mismo, lo que usted quiera llamarle, que el Espíritu Santo, cuando Jesucristo vino a la tierra, Él vino fue a eso, a traer, a que se quede contigo y conmigo. Y yo no puedo entender ese amor, ese ¿cómo yo es que no tengo palabras, no le encuentro. Esa preocupación del Padre para que quede cerca, para que nosotros no estuviéramos huérfanos, para que tuviéramos un consolador, que en los momentos más difíciles, que aunque llegamos a este mundo llorando, pero hay una promesa que Él mismo dijo: ustedes van a tener aflicciones en el mundo, pero no tengan miedo, yo he vencido al mundo. Y esa es una manera de la que Dios visitó la tierra completa a través del Señor Jesucristo. Y todo aquel, escúcheme bien, que escuche esa palabra y la guarda con fe, créame que aunque pases por tribulaciones, las que sean, no importa, you name it, usted va a estar bien si está en Cristo Jesús. Si usted cree esa palabra. Pero muchas veces creemos más las mentiras del sistema corrupto. El sistema del mundo, hermano, es un sistema corrupto, perdónenme. El sistema faraónico. O sea, Francisco, ¿cómo así? Me perdiste. No. O sea, en el mundo hay su forma de cómo manejarse. Aún los gobiernos, hay corrupción. En los gobiernos usted consigue un ministro: mira, yo quiero hacer esto, te voy a dar dinero para que lo haga. En el reino de Dios no es así. ¿Están aquí? Aquí tenemos todos los recursos del cielo y de la tierra disponibles para el que cree. Me maravilla que la Biblia no dice que tú tienes que ser convertido. La Biblia no dice que tú tienes que ser profeta. La Biblia no dice que tú tienes, no hay un requisito. Lo que dice es que si tú puedes creer, verás la gloria de Dios. Y cuando Jesús dijo a María y a Marta: si tú puedes creer, verás la gloria de Dios, María y Marta tenían un familiar que se enfermó, pasó por el proceso de enfermedad, el tiempo que sea, 30 días, 40 días, se murió, 4 días, estaba podrido, y Jesús le da esas palabras, y ella le dicen en su mente natural: Señor, ya está podrido. Él le dijo: vamos, llévenme donde está el muerto. Él no está muerto, él duerme, le dijo Jesús, porque él llamaba a las cosas que no son como si fuera. ¿Están aquí? Escuche, es palabra de Dios. Él llamaba a las cosas que no son como si fuera. Los naturales le llamaban muerte, y él le dijo que estaba durmiendo, que Lázaro dormía. Había una verdad, había una realidad, que el muerto es día y que estaba podrido. Esa es una realidad. Pero la verdad, que era el mismo Cristo, la voz, el gran yo soy, habló y dijo: Él está dormido. Y ellos pensaban que estaban hablando del sueño, como de que cuando dormimos. No, pero Él fue y con su voz le dijo: Lázaro, sal fuera. Yo me imagino en ese momento cómo todo cambió. O sea, no, ni siquiera me imagino de podrido a venir, componerse de nuevo. Ese es el poder del Dios que yo le estoy hablando. O sea, que usted puede tener una situación difícil en su casa, con un hijo, con un matrimonio, lo que sea que puede tener difícil. Hermano, miren, le voy a dar un consejo, un solo consejo: no trate de hacer lo que la carne le diga, porque la carne es lo que te va a meter en más lío, en más problemas. Ojo con esto. Y si usted está viniendo y buscando del Señor, no trate de usted resolver las cosas a su manera. Ore, espere, busque a Dios, y si es posible, agréguele el ayuno, porque eso te va a dar a ti la sabiduría y la gracia. Lo voy a ver aquí, lo voy a mostrar, para usted tener la estrategia que el cielo te va a dar para poder vencer lo que te está haciendo la batalla o la guerra. Hay un acontecimiento en el libro de número 17, versículo 2 al 6. Lo voy a leer, es más, voy a leer desde el número
1 al 6. Pero quiero que le preste atención a esto que voy a leer, porque aquí hay un acontecimiento tremendo. Pero vuelvo y le digo, si usted no ha leído nunca el Antiguo Testamento, yo le voy a dar una breve historia de qué estamos hablando. Había un lugar que se llamaba el lugar santo, lugar santísimo. Había un rito, un ritual, pero ahí se supone que estaba la presencia de Dios. ¿Están aquí? Se supone que estaba la presencia de Dios por fe, no era que se veía, porque el Dios que yo le estoy hablando es un Dios invisible, pero también Él es invencible. Entonces mire lo que pasa. El pueblo estaba rebelde contra el líder que había levantado el Señor, que era Moisés. Inclusive si usted lee el libro de Número 16, ustedes van a ver que la tierra se tragó vivo un grupo de esos que se rebelaron en contra del líder que había levantado el Señor. ¿Están aquí? Ojo con eso. Pero mire lo que pasa. El Señor, para mitigar la situación que había, ya había una maldad moviéndose, no porque Dios la mandó. En Dios no hay ninguna maldad, sino porque ellos, los israelitas, hicieron enojar a Dios por su comportamiento, desconociendo a Dios. Mire lo que pasa en el libro de Número 17. Voy a leer del 1 al 6. Dice: luego habló Jehová a Moisés. ¿Quién habló a quién? A Moisés. Dios le habló al líder, a la persona, al Moisés. El Moisés de la casa puedo ser yo, como puede ser la pastora, o el líder que está, o la persona que te está ayudando a conocer al Señor. Ese puede ser un Moisés. Mire, un libertador, una persona que te va a enseñar al que liberta, porque yo no liberto, el que liberta es Cristo. Dice aquí, diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara. Escuche bien: por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres. Escuche bien, 12 varas, porque habían 12 tribus. Habían 12 tribus en la tierra de Israel. Había que coger 12 varas. Entonces dice: y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara, o sea, de cada tribu. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví. Porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio. Escuche bien, escuche por favor. Donde yo me manifestaré a vosotros. ¿Qué dice el Señor? ¿Donde yo qué? Le hablaba el viernes a la iglesia de que necesitamos una manifestación del nombre de Jesús y de Jesucristo en nuestra vida, porque no es conocer. Yo le pido al Señor que haya una manifestación, no nada más en mi vida y en el ministerio, sino en la vida de todo aquel que yo me oigo. Y esa manifestación es en forma de que el que era esclavo o era cautivo sea libre de toda cautividad o de todo yugo. Dice el versículo 5: y florecerá la vara del varón que yo escoja. Oye, escucha: florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar, escuchen, delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra ustedes. Versículo 6 dice: y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas. Fíjense algo aquí: cada quien trajo su vara. No fue que el líder la buscó, cada quien trajo su vara. ¿Okay? Y ellos dieron la vara, cada príncipe por las casas de sus padres una vara. En total 12 varas. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Voy a seguir leyendo. Y dice: y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Eso fue el día de hoy, por decir. Ahora lo que viene es el día siguiente. Dice: y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví, escuche bien, había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendra. Escuche bien, una vara seca, habían 12, pero una hizo, por decir así, 4 procesos de que como que revivió. Pero ¿por qué revivió o por qué resucitó? Porque estaba delante de la presencia de Dios. Miren, hermano, el enemigo no cambia, él siempre va a ser un imitador. La táctica de él van a ser siempre la misma: mentir. Él es un mentiroso, pero ya Cristo lo venció. Entonces, si la Biblia me dice a mí que Cristo es el mismo ayer, que Él es el mismo hoy y que es el mismo siempre, yo lo que tengo que hacer, hermano, es cada día llenarme más de la presencia de Dios, de la sabiduría de Dios y de buscar del poder de Dios.
Porque aquí yo veo que aún lo muerto delante de Él, delante de su presencia, resucita. Usted me podrá decir, yo estoy vivo, Francisco. No, usted tal vez existe. Yo existía. Yo comencé a vivir cuando yo conocí al Señor. Cuando yo dejé de justificarme a mí mismo y comencé, porque lo vi en la palabra, en el libro de Filipenses 3, dice que los que se justifican a sí mismos se desligan del Señor. ¿Están aquí? Cuando nosotros nos justificamos a nosotros mismos, o sea, cuando decimos que somos justos por nuestra propia cuenta, olvídese, ya usted delante del Señor está descalificado. ¿Por qué? Porque no hay uno solo justo. Y el que justifica es Cristo. Y la Biblia dice claramente que Él resiste a los soberbios, pero que a los humildes Él le da gracia. Y por eso es que necesitamos un mediador. Y por eso es que necesitamos entender que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Que aunque hoy usted esté viviendo lo que está viviendo, puede ser, mire, que usted no haya pecado tanto, pero todos tenemos de alguna manera, de una forma u otra, pecado en nosotros. Pero lo que usted no debe de dejar es que el pecado reine en usted. ¿Están aquí? Porque si el pecado reina en un hombre o una mujer, el Señor no puede moverse. El Señor se mueve en uno que se rinde por completamente a Él, o sea, quiere vivir para la justicia, y el Señor toma control de ese barco, de esa vida, y Él hace como Él quiere, y Él te va a llevar a un puerto seguro. Pero es una falacia, es una mentira que vamos a llegar de la manera que nosotros pensamos o queremos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ya la misma Biblia nos dice que el que es nacido del Espíritu es como el viento. ¿Cómo es el viento? Usted lo puede sentir, pero no sabe para dónde va. Entonces eso lo que me está hablando es que nosotros necesitamos dejarnos controlar por ese espíritu. Que aunque usted sienta que está perdido, pero usted está haciendo lo correcto, ojo aquí, usted está buscando de Dios, porque el enemigo te va a susurrar, él te va a hablar. No vas a poder, no lo vas a lograr, te vas a morir, no, mentira. Mentira, mira lo que dice la palabra. Mira lo que dice la Biblia, y es tremendo. Es tremendo. Dice la Biblia en el libro de Corintios 3:16. Escúcheme bien. Corintios 3:16. Dice, segunda de Corintios 3:16, dice, pero cuando se conviertan al Señor, ¿cuándo se qué? ¿Qué quiere decir convertirse? Cambiar, no nada más aceptarlo. Es un cambio de corazón. Es como que si yo vengo de aquí de Blue Hill y voy para allá, para Milton, como que yo quiero volver. O sea, cuando nos convertimos, o sea, cuando hay un cambio de mentalidad, cuando hay un cambio de que, ok, me voy a rendir al Señor, no voy a hacer mi voluntad. Este camino soy yo, lo que yo quiero, pero aquel camino es tu voluntad, Señor. Pero escucha lo que va a pasar. Escucha lo que va a pasar cuando nos convirtamos al Señor. Dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Están aquí? ¿O lo perdí? Ahora, si usted ha entendido o no entiende o ha leído poco la Biblia, le voy a decir brevemente qué es el velo. El velo es el que usan las novias para cubrirse. ¿Están aquí? Que no puede ver bien, supuestamente. Que hay que subírselo para ver claramente. O el velo puede ser algo que te impida la mirada, hablando físicamente. Y el velo era también lo que había dentro de ese lugar santísimo que yo le digo, que dividía la presencia de Dios y el hombre, donde solamente un solo hombre podía entrar. Y ese hombre entraba una vez al año y entraba con una campanita aquí, que si esa campanita sonaba, ¿tú sabes qué quería decir eso? Se murió. Y había, oye, una campanita y una soga. Qué tremendo, porque nadie podía entrar ahí, porque estaba la presencia de Dios. Había que jalarlo, sacarlo. Bueno, la Biblia por lo menos no narra, no he visto a alguien que le haya sucedido, pero ya no hay nada de eso. Ya, gracias a Dios y gracias a Jesucristo. ¿Por qué? Por el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Usted y yo tenemos acceso a ese mismo lugar que tenía ese hombre, que iba con todo este rito, con toda esta rudimentaria en el Antiguo Testamento. Ya no, ya usted solamente puede llegar al Padre a través del Hijo Jesucristo. Padre, estoy aquí en el nombre de Jesús. Usted le lleva sus quejas, sus preocupaciones. Usted tiene que tener fe de que Él te escuchó, y usted tiene que tener fe para esperar en Él qué es lo que Él te va a decir, porque el Espíritu habla, amados hermanos. El Espíritu habla. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a la carne, al intelecto, a la sabiduría. Y por eso la palabra de Dios dice y nos enseña
que Dios quiere que nosotros tengamos una fe, escuche bien, no basada en la sabiduría de los hombres ni basada en la inteligencia, sino basada en el poder de Dios. Y claro, esto te puede dar esperanza si tú tienes un problema. No te da mucha esperanza si tú te crees muy sabio y muy inteligente. Pero tenemos que encontrar el balance. ¿Están aquí? Cuando estamos en Cristo tenemos que hacer las cosas diferentes. No podemos correr como el viento que sopla. O el viento que sopla en el mundo. Tenemos que ser movidos por el viento del Espíritu. Son dos vientos. De hecho, la Biblia dice que hay un príncipe de la potestad del aire que se llama Satanás, que antes nosotros éramos controlados por él. O sea, el aire, oiga, el aire que respiramos. Pero ¿sabe qué? Esto podría dar miedo si usted no conoce las Escrituras. Podría dar miedo, pero esto no es para uno tener miedo. Esto es para, ¿usted sabe para qué? Para que usted tenga certeza, seguridad de que Dios está siempre con usted. Y que usted tiene el poder dentro de usted de crear atmósfera de poder y atmósfera de gloria. ¿Qué es lo que usted cree que sucede cuando estamos adorando? Son atmósferas que se crean de poder y de gloria. Yo no lo puedo entender, no lo puedo explicar, pero yo lo puedo sentir, como dicen las alabanzas. Y es algo que yo personalmente trato de, olvídate, no importa lo que esté pasando, trato siempre de tener una alabanza al Señor, porque yo sé que donde está el Espíritu hay libertad. Y yo sé que, como dice la palabra, que el Espíritu habita en medio de la alabanza. El Espíritu no habita en medio de la queja. El diablo lo sabe. ¿Por qué te tira todos los tropiezos que te tira? ¿Por qué mucha gente no puede avanzar en la vida? Siempre quejándose, siempre murmurando, porque primero no han leído la Biblia. Puede ser que sea algo patológico, pero no importa. Dios tiene todo el poder del cielo aquí para dártelo, para Él cambiarte y ser tú una nueva criatura. Que así como Él transforma a los homosexuales, que así como Él transforma a las lesbianas, los alcohólicos, los drogadictos, las prostitutas, los mentirosos, los chismosos, todo lo que dice la palabra en Gálatas, Él tiene el poder para cambiarlo. Pero es Él, no yo, no tú. Mira lo que sigue diciendo, mira lo que sigue diciendo. El libro de 2 de Corintios 3:16, el velo se quitará. ¿Por qué se quita el velo? ¿Porque yo lo dije? No. ¿Porque lo dijo José? No. Porque mira que dice la palabra, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hermano, yo no estoy diciendo eso de mi boca porque yo me lo inventé. Yo lo vi aquí en 2 de Corintios 3:16. Y ahí hay unas verdades tan reveladoras que si usted la puede hacer suya, pero ¿sabe qué es la parte más difícil? Convertirnos. Eso es lo difícil. Y yo no lo estoy diciendo por usted, yo lo digo por mí. Yo se lo digo a ustedes siempre, no lo voy a ocultar. Yo mismo soy un producto no terminado en las manos de Dios. Si yo le digo que soy un producto terminado, déjenme ver dónde está la sala, yo no me la veo. No soy un querubín, no. Puedo fallar tal y como falla cualquier hijo del vecino. Pero ¿tú sabes cuál es la diferencia de Francisco ahora? Que yo sé que hay un trono de gracia. Que la Biblia me enseñó a mí a dónde yo ir y reconocer de corazón mis debilidades, mis errores. Y cuando yo lo hago, salgo de ahí libertado. Salgo de ahí, mira, ¿sabe cómo? Restaurado, renovado. Porque ya yo le leí lo que pasa en la presencia de Dios. Habían 12 varas y lo más interesante de todo esto es esto lo que le voy a decir. De esas 12 varas, esa de Aarón era un sacerdote. Era un sacerdote. O sea, ¿qué hacía el sacerdote? Ministraba la palabra. Pero tú sabes lo que Cristo ha hecho en este nuevo pacto. Que tú y yo no solamente somos sacerdotes, somos reyes. O sea, que tú y yo podemos tener acceso a esos 4 procesos que tuvo esa vara. Seco, estamos tal vez secos cuando venimos a la presencia de Dios. Y tal vez no creemos que estamos bien, No, porque cuando estamos, mira, usted puede ser la persona, mire, más sabia, más entendida, pero si usted no conoce de Jesucristo, su sabiduría no le sirve de mucho. Perdónenme si ofendo a alguien con esto, pero yo estuve una vez en la mano de un psicólogo y de un psiquiatra brillante, y él me dijo: tú no tienes salvación, a ti nadie te salva, me dijo. Así me lo dijo. A mí me dio depresión. Es serio, señores, no, ustedes se ríen, yo me río ahora. Yo me bebía las lágrimas porque miren, ¿sabe qué?
El pecado al cual yo le estoy hablando, yo no sabía vivir sin eso. Eso para mí era la vida. Y él me dijo, mira, tú tienes algo que es como cáncer, que es como SIDA, y tú no tienes salvación. Él no me dio esperanza, pero él me dijo, mira, si tú quieres, vete a tal lugar, que ahí tal vez te van a ayudar. Yo le agradezco que donde él me mandó me ayudaron. Pero él no me pudo ayudar directamente, pero yo se lo digo ahora con risa, pero usted sabe las veces que usted acepta una mentira del diablo, un diagnóstico de cáncer, un hijo rebelde, una enfermedad, una crisis económica. Cuando la Biblia habla de que Dios provee, cuando la Biblia me dice que si yo le pido al Señor todo lo que yo le pido en oración, creyendo lo voy a recibir. Le voy a leer otra historia de la Biblia. Me gusta abrir la Biblia, porque yo, créame, puedo hablarle, pero lo que dice la palabra está ahí. La Biblia narra de cómo Gedeón, óiganse esto está en el libro de Jueces 7, cómo Gedeón se iba a enfrentar a un ejército, el ejército de Madián. Eso está en el libro de Jueces 7. ¿Cómo Gedeón se iba a enfrentar a este ejército? 135,000. Oiga, 135,000 versus 30,000. El ejército de Israel eran 30. El ejército de los madianitas 135. Oiga, en la matemática natural no cabe. O sea, ¿quiénes se supone que van a ganar? Los más. Eso es algo natural. Entonces cuando Dios le dice a Gedeón, no lo voy a leer porque se tendría que leer mucho y ya se me cumplieron el tiempo que puse ahí. Cuando Dios le dice a Gedeón, Gedeón, son muchos los 30,000 que tú tienes. Eran muchos y aquellos eran 135. El Señor le dice a Gedeón, te voy a probar los 30,000 y con lo que yo te diga, con eso tú vas a vencer. Le dio una estrategia, ustedes saben la estrategia de que el que doblara la rodilla, el que bebiera como... Lo que han leído la historia se la sabe, el que no lea, la Jueces 7. ¿Y qué pasó? Cuando Dios le probó el pueblo, ¿sabe con cuánto se quedó? Con 300 se quedó. Oiga, 300 versus 135,000 ahora. Yo me imagino en lo natural que Gedeón estaba preocupado en lo natural. ¿Por qué? ¿Por qué yo lo digo? Porque hermano, miren, ¿usted ve lo que usted tiene aquí? En medio de esto, Dios no se lo dio para que usted lo tenga de lujo. Dios se lo dio para que usted piense. Hay un filósofo, no sé de dónde es, que es muy bueno, creo que es griego. Es un filósofo, Confucio, no sé de dónde él haya sido. Pero él dijo, pienso, luego existo. Pero aquí no se vale ese tipo de filosofía. Usted existía, pues ahora usted piense y usted verá que usted va a vivir mejor. ¿Por qué? Porque es que la Biblia, si la Biblia lo dice, yo le digo, Señor, yo voy en mi espíritu. Yo digo, Señor, yo voy a lo que dice la palabra, no lo que diga el hombre. Así sea que yo me caiga, lo que diga la palabra. Lo más doloroso es cuando yo no tengo la razón y me caigo al piso. Pero ¿sabe qué? Tengo esperanza. Porque la Biblia dice que 7 veces cae el justo, no dice que cae el pecador y se levanta. Entonces yo no sabía eso. Entonces esas verdades son las que me ayudan a caminar en la libertad de Cristo. No es la que di que no te puedes poner falda, no te puedes maquillar, no te pongas una gorra, no te pongas un pantalón. Mire, póngase lo que usted quiera. Venga sin manga aquí. Venga en pantalones cortos si usted quiere. Estoy hablando serio. Estoy hablando en serio, pero venga. Ayer yo hablaba con un amado hermano, pastor, que hubo un jovencito que nos dio un entrenamiento que recientemente se convirtió al Señor. Y me decía él que aún dentro de la iglesia alguien lo criticó al niño porque tenía los cabellos rubios, porque se tiñó el pelo. Y yo digo, Dios mío, ¿pero y qué es lo que la gente? O sea, que la gente venga como quiera, Dios va a tratar con ellos. Punto. Aquí nosotros no somos Dios. Aquí yo lo que estoy, mire, diciéndole lo que dice la palabra. ¿Sabe qué sucedió con los madianitas? ¿Sabe qué sucedió? Oye, con esos 300 los israelitas vencieron. Porque no es con espada, no es con ejército, es con el Espíritu Santo de Dios. Y lo más interesante es esto, lo que le voy a decir ahora, respecto a los mismos madianitas y a los mismos israelitas. Que Dios le dijo claramente, y es con la palabra que ya voy a terminar para orar, que Dios le dijo claramente a los israelitas lo que Él nos dice a nosotros, a ti y a mí. Él le dijo, le voy a dar la victoria. Escucha bien, pueblo de Dios, Él te va a dar la victoria, pero Él se la va a dar de una forma
que el mismo líder, Gedeón, o no solamente el líder, que el mismo pueblo le pueda dar la gloria a él. Y son las posiciones muchas veces que nosotros rechazamos, porque nuestra mente natural nos engaña y porque no conocemos cómo es que opera el Espíritu Santo. Porque Dios no te va a dar una victoria. Por ejemplo, en la mente natural es que si el enemigo tiene 135,000, vamos a buscar 200,000. Esa es la mente natural. Pero una mente espiritual, una mente llena del poder de Dios, ¿qué es lo que va a decir? No es con espada, no es con ejército, es con el Espíritu Santo de Dios. O sea, que la estrategia nos las da el Señor. Aún hoy en día, hermano, Dios no cambia. Si usted ora, si usted es obediente al Señor, si usted puede estar en un pantano en su vida ahora mismo, o usted puede decir, mira, no me hace falta nada y no tiene a Jesucristo, sabes que te estás perdiendo lo mejor. Porque tú sabes por qué. Porque nosotros nos engañamos a nosotros mismos. El ser humano sin Cristo se autoengaña. El ser humano sin Jesucristo no es nadie. El ser humano, cualquier ser humano de cualquier raza, por eso es que hay que hablar de Cristo. Y por eso es que usted y yo no tenemos que tener temor cuando Dios nos da una palabra. O cuando usted abre la Biblia y usted se encuentra, por ejemplo, con el libro de Josué 3 o el libro de Éxodo 14. ¿Qué pasó en Josué 3? El río, cuando los sacerdotes pusieron el pie sobre las aguas, se detuvieron las aguas. Hacia allá se detuvieron y hacia allá era seco hasta que el pueblo no pasó. Igualmente cuando el mar se dividió. Hermano, miren, así mismo pasa cuando usted le cree a Dios. Las cosas se detienen, el tiempo se detiene. Existe lo que se llama el tiempo cronos. Es en el tiempo que vivimos usted y yo. El tiempo en que vive Dios no es en el mismo tiempo tuyo ni mío. El tiempo que vive Dios es en el tiempo kairos. Es un tiempo que se paraliza todo, que ya Él entró en ese reposo. El Señor hace tiempo que está descansando. ¿Y sabe qué es lo que Él quiere contigo y conmigo? Darnos ese mismo descanso. Pero ¿tú sabes qué? Ese descanso solamente lo ofrece Jesucristo. Y Él dijo claramente, se lo leí ahorita, que cuando nosotros nos convirtamos de todo corazón, ahí es que el velo se va a caer. Y dice la Biblia también en el libro de Hebreo número 4, dice la Biblia que, oiga, déjame buscarlo, porque tengo que leerlo. Vamos a ponernos de pie, póngase de pie en lo que los músicos Hebreo 4, porque lo voy a leer, porque no lo tenía. Hebreo 4. Gracias, Jesús. Te adoramos, Señor. Gracias por tu bondad en esta mañana. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Señor, gracias por este día. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Oiga lo que dice. Hebreo 4:4. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día el Señor. Dice, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. O sea, hablando desde el principio de la creación, desde Génesis 2, Él descansa. Y dijo otra vez, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, o sea, en el reposo, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Otra vez, escuche bien, dice otra vez, o sea, estamos en el Cairo de Dios. Ahora, otra vez hay un paréntesis que se abre para la gracia, para que todo aquel que no cree en Jesús crea. Dice, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezca vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado, escuche bien, este es el versículo medular, márquelo ahí, Hebreo 4:10. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de la suya. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias por esta mañana.
Gracias, Señor Jesús, porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos vas a ayudar a procurar entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, Señor. Porque la palabra tuya, Señor, es viva y es eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, Señor. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en tu presencia. Antes bien, Señor, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Padre, yo oro para que en el nombre de Jesús, todo aquel que haya escuchado mi voz, como te pedí al principio, que hicieras como hiciste con Lidia, esta palabra cobre vida y retumbe, Señor, en su espíritu, desde aquí hasta todos los días de su vida, Señor. Señor, el evangelio no se trata de show. Padre amado, el evangelio no se trata de patadas voladoras. Señor, el evangelio no se trata, Señor, ni siquiera de lo que yo sé, ni siquiera de lo que yo entiendo, ni siquiera de lo que yo comprendo. Señor, el evangelio se trata de una persona rendida, completa a tus pies, para que tú hagas con esa persona lo que tú quieras. Así como yo presentaba esta mañana al niño, así mismo, Señor, estamos nosotros aquí en esta mañana. Nos presentamos como tus hijos, Señor, como niños destetados. Levante sus manos ahí al cielo. Yo sé que del cielo está cayendo una unción que hace que todo yugo se pudra y que todas las cadenas se rompan en el nombre de Jesús. Yo sé que según estamos aquí adorando y según usted está levantando sus manos al cielo, yo sé que algo está sucediendo. Algo está sucediendo, algo. Él está transformando la forma como tú ves tus batallas. Y yo te digo en esta mañana, pueblo de Dios, en el nombre de Jesucristo, que no temas, que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia. La victoria está segura en ti, está segura en mí. Lo que Él quiere, que nosotros reconozcamos que el poder, que la gloria, que la majestad es solamente de Él, Señor. Gracias, Espíritu Santo, que tu obediencia, Señor, al evangelio, Señor, no sea una mera palabra. Te pido, Señor, que todo el que está escuchando mi voz, que si tiene cualquier necesidad ahora mismo, tú la suplas en el nombre de Jesús. Pero la mayor necesidad que tiene este planeta donde nos ha tocado vivir es de tu Hijo Jesucristo. Yo no sé si habrá alguien en medio de nosotros en esta mañana que quisiera aceptar a ese Cristo que yo le estoy hablando, que es el mismo ayer, hoy y siempre, y se lo quisiera llevar a su casa, en su corazón. Yo sé que tu vida será diferente. Tu vida será diferente como fue la de cada uno de estos hombres que te he hablado, como fue la vida de Aarón, la vida de Moisés, como fue la vida de Josué, como fue la vida de Gedeón, como fue la vida del apóstol Pablo. Yo sé que será diferente. Tendrás gozo, tendrás paz. El gozo y la paz que da Dios sobrepasa el entendimiento humano. Es lo que Él te ofrece en esta mañana. Espíritu Santo, te doy las gracias en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret por tu palabra, Señor. Te doy las gracias, Señor, porque así mismo como, Señor, aquellas mujeres en Egipto, como Cifra y como Fua, como dice la Biblia en el libro de Éxodo 1:21, Señor, ellas, Señor, no escucharon la voz del faraón que decía que mataran a todos los hebreos que nacían, porque el pueblo se hacía más fuerte. Yo sé que el enemigo ha decretado que todo aquel que quiera creer en ti, Señor, sea muerto, pero yo declaro la vida de Cristo sobre todo el que ha escuchado mi voz, aún aquellos que tal vez por vergüenza no se atreven a dar el paso de fe, Señor, para recibirte. Pero yo declaro la vida de Cristo en sus vidas, y yo oro, Padre, para que en el nombre de Jesús
tu gran poder se vaya con cada uno de nosotros ahora a nuestros hogares. Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo te doy las gracias. Te doy las gracias porque le he dado tu palabra a tu pueblo. Te doy las gracias porque yo sé que ellos la recibieron, porque provienen de ti. Ahora, Padre, te doy las gracias a ti también, Espíritu Santo. Te doy las gracias a ti también, Señor Jesús. Gracias, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.